Uno de mis propósitos de año nuevo es ahorrar o quizá incluso invertir, y sé que muchos también tienen este objetivo en mente. Pero ¿te has preguntado cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? ¿Sabías que puedes empezar a ahorrar con muy poco dinero en piezas de metales preciosos? La inflación en los últimos tiempos ha sido altísima, y eso ha provocado que los que tenían ahorros de dinero en efectivo o en cuentas de banco poco a poco pierdan el valor adquisitivo. No se compra lo mismo con 1,000 pesos de hace 2 años que lo que hoy puedes comprar con esos mismos 1,000 pesos. Y es por eso que tenemos que buscar métodos de ahorrar nuestro dinero con los cuales no pierda su valor. Hay muchas formas de hacerlo. Hay plataformas como CETES Directo que nos permiten invertir con muy poco dinero, haciendo que esos 1,000 pesos mantengan su valor al comprar instrumentos como CETES o UDI bonos. Hay otras opciones algo más avanzadas que se basan en la compra de acciones o ETFs y algunas otras cosas. Pero entre el abanico de opciones que tenemos para guardar nuestro dinero y protegerlo contra la inflación, también existe la opción de guardarlo de manera física. No en efectivo, pero sí intercambiándolo por metales, que han probado también ser un buen refugio al mantener su valor de cara a la inflación, a diferencia de solo tenerlo en efectivo. El valor de un producto, un bien, un metal, una cosa, no se adquiere en automático por sí mismo. El valor se lo dan las personas basándose en muchos criterios. Si hoy todas las personas del mundo acuerdan que algo tiene valor, así va a ser mientras todos estén de acuerdo y lo demanden de esa forma. Hubo una larga época en América cuando a los granos de cacao se les otorgaba ese valor por consenso, y no solo a ellos, sino también a otros artículos llamados tajaderas. El oro y la plata no es la excepción. Son simples metales, pero que todos en el mundo demandamos y acordamos que son de valor desde hace muchos años. Y a través de la historia, ese acuerdo se ha mantenido, y aunque hay altibajos en el precio de estos metales, estos han demostrado fortaleza frente a las devaluaciones o inflación, y es debido a este comportamiento que se consideran un refugio ante las crisis monetarias. Claro que no son inmunes y hay altas y bajas, pero en el largo plazo siguen una tendencia regular, y es por eso que si esos 1,000 pesos de los que hablábamos los intercambiáramos por un poco de estos metales, su valor se mantendría con el tiempo, y cuando los vendamos es posible que obtengamos un poco más de esos 1,000 pesos iniciales. Y es por eso que el intercambiar nuestro efectivo por alguno de estos metales es una opción más del amplio abanico de posibilidades que tenemos para cuidar, ahorrar e invertir nuestro dinero, y sobre todo para protegerlo de la crisis y la inflación. Como decíamos, hay muchas formas de ahorrar y proteger el dinero. No hay una mejor que otra, más bien depende de nuestra necesidad. Por ejemplo, para un fondo de emergencia en donde necesitamos el dinero de manera inmediata, no sería la mejor opción, porque volver a intercambiar nuestros metales por efectivo lleva su determinado tiempo. Por otro lado, si queremos maximizar nuestras ganancias a costa de un poco de riesgo en nuestra inversión, tampoco sería la mejor opción. Quizá el mercado accionario sería una mejor opción en este caso. Sin embargo, el escenario donde yo veo que funciona muy bien es cuando nuestra necesidad es la de ahorrar y la de protegernos contra las crisis financieras o la inflación, y al mismo tiempo, por gusto personal, queramos tener nuestros recursos físicos a la mano para poder disfrutarlos. Un coleccionista o un numismático pueden disfrutar de tener piezas de oro y plata entre otros metales preciosos, y al mismo tiempo que está ahorrando y manteniendo su valor a través del tiempo, las puede ver, disfrutar, compartir y en general darse ese gusto de tenerlas físicamente. Yo lo veo como quien tiene una obra de arte, digamos un Van Gogh, un Diego Rivera, un Siqueiros en su casa. Al mismo tiempo que lo disfruta, es un ahorro y quizá hasta una inversión. Pero en nuestro caso, con los metales, es mucho mejor, porque mientras el arte tiene un valor subjetivo que está un poco en el aire mediante la oferta y la demanda, los metales tienen precios un poco más establecidos y todos los días podemos revisar la cotización a nivel mundial.
a diferencia de las pinturas o el arte en general, en donde no tenemos esas referencias establecidas que nos podrían ayudar en el momento de querer vender o recuperar nuestra inversión. Entonces, en resumen, todo depende de las necesidades o del caso de uso que se le va a dar. Quizá esta podría ser tu mejor opción dependiendo de lo que necesites y de tus gustos. Para quienes gozamos y nos llena el corazón tener una obra de arte en mano, disfrutarla, compartirla y en general coleccionarla, esta puede ser una muy buena opción. Para quien gusta de tener un pedazo de historia entre sus manos, en su acervo cultural personal y al mismo tiempo ahorrar y proteger su dinero, es una excelente opción. Ahora bien, si este es el camino que quieres seguir y si vas a elegir esta opción de los metales preciosos, hay varias modalidades que puedes elegir y te platicaré dos formas de hacerlo. La primera y la más fácil es hacerlo con piezas a las que se les llama bullion o de inversión. Estas piezas tienen la característica de que su precio en general de inversión es casi igual y está atado a la cotización diaria del mercado del metal en crudo. Esto facilita tanto la compra como la venta, porque solo tenemos que tener como referencia su cotización. Si alguien nos quiere comprar una onza de plata bullion, como la Libertad Mexicana Satín o una Britannia de inversión, solo tenemos que ver la cotización del metal en ese día y basándonos en ella, hacer la negociación. Cuando queramos vender, también haremos lo mismo y será nuestra línea base para una negociación de venta. Es lo más fácil que podemos hacer y es la opción recomendada para los principiantes. Si tú quieres empezar con el ahorro o inversión en metales, hay incluso oro y plata amonedada de tamaños muy pequeños que no te arruinarán la cartera y que será para quien quiere ir poco a poco, como por ejemplo con un 20avo de onza Libertad y otros tamaños intermedios, aunque la onza completa siempre ha sido una de las preferidas por su costo, beneficio, practicidad y demanda. La otra vertiente para hacerlo es recurrir a piezas cuyo valor, además del intrínseco inherente del metal en el que están acuñadas y que se puede determinar gracias a la cotización diaria, los coleccionistas le otorgan un valor extra, un valor agregado, debido a la escasez y rareza, además de la demanda de una pieza, agregando también su estado de conservación. Aunque un centenario nuevo recién comprado en el banco tenga un precio basado en la cotización diaria, quizá uno de años bajos pueda venderse más caro por su rareza y en general por el consenso que los coleccionistas le hayan otorgado mediante la oferta y la demanda. En este escenario, el precio se vuelve un poco más subjetivo y se hace más compleja la venta y la compra. No es solo ver la cotización diaria del metal, sino negociar su valor agregado y dependerá de qué tan buen negociador seas para poder comprar a buen precio y sobre todo venderlo volviendo a obtener ese valor agregado de regreso. Como decía yo previamente, yo recomiendo para quien inicia empezar por piezas bullion como la onza Libertad o la familia del centenario. Piezas que al comprar y vender no se tiene uno que romper la cabeza para determinar un precio, porque su precio está atado a su peso y a la cotización diaria. Por otro lado, para quien quiere ir al siguiente nivel, puede pensar en piezas de colección, piezas históricas, ediciones limitadas, cuyos valores se determinan por varios criterios y se negocian de forma un poco diferente, aunque sea más tardado de vender, hasta encontrar el comprador adecuado que valore estos puntos extra y sobre todo que pueda y quiera pagarlos. Dime algo, ¿en cuál de los dos escenarios estás tú? ¿Solo piezas de inversión o también históricas, limitadas y de colección? ¿Te gustaría iniciar por este camino? Antes de terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana a todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video.
ya que gracias a ellos y a su me gusta y su suscripción es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de videos, dejen un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.